quiero decir con todas las letras, porque me indigna profundamente lo que hicieron en Unión por sobre todo Kicillof, con YPF. Nosotros pagamos 5.000 millones de dólares por YPF, por el 51% del paquete. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale ese paquete en la bolsa? Cotiza en bolsa, lo puede ver cualquier persona. 4.600 millones de dólares. Pero ahora tengo que pagar 16.000 millones de dólares adicionales, porque lo hicieron mal. O sea, pagamos 21.000 millones de dólares por algo que vale 4.600 millones. Agustín Echevarne, economista. Agustín, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. ¿Tenés pasaporte? Tengo pasaporte argentino. Poderoso. Poderoso. Puesto 16 Bastante está poderoso. bastante bien. Hablando de rankings, tenemos un montón de temas para hablar de vos. Uno es inflación, pero otro que quiero hablar con vos tiene que ver con otro ranking que ayer lo comentó el vocero presidencial Manuel Adorni, que tiene que ver con una Argentina, según algunos de estos rankings de libertad económica, ¿ya escalando posiciones o ya estiman ustedes que escala posiciones? Bueno, estamos en el puesto 144, que es un puesto espantoso sobre 176 países, porque ese ranking no toma todos, es el de la Fundación Heritage. Ahora, lo que tenemos es que está 144 son los países menos donde somos mayormente no libres. Sin libertad económica. Sin libertades refiere, económicas. ¿No? Y ellos lo llaman así, países mayormente no libres. Mirá. ¿No? Y si se hace, y este es un potencial importante que hay que destacar, porque todavía hay desafíos muy importantes, pero si finalmente el DNU queda vigente y se aprueba la ley ómnibus de liberar un montón de cuestiones en Argentina y se cumple un tercer tema que es muy importante, que está previsto, pero que todavía no está desarrollado, que es que el Banco Central vaya mutando hacia la libertad, ¿no? Y tengamos libertad cambiaria, es decir, que haya un solo tipo de cambio realmente libre, o bien dolarización, o bien un sistema donde, por supuesto, hay que eliminar el cepo y puedas entrar y sacar dinero. Si se funciona todo eso que está previsto que se cumpla durante el desarrollo de este año, la Argentina puede escalar hasta 90 posiciones. 90. Esa es nuestra estimación, que puede escalar hasta 90 posiciones. Y llegás a estar, no en los países libres, pero en los países moderadamente libres. Y los países moderadamente libres, comparado con el grupo de países donde estamos hoy, tienen 2,4 veces mayores ingresos. Es decir, los salarios de la gente de esos países son 2,4 veces más grandes que el grupo que tenemos hoy. ¿Eso todos? ¿Y eso cuánto tiempo lleva también? Digo, porque bueno, eso no quiero generar falsas expectativas, decir, mira, todo esto te va a generar que mejore tu salario. Todo esto te va a generar que mejore tu salario, por supuesto, en el tiempo. Es decir, vas a entrar a un esquema. Primero tenés que llegar a terminar el esquema de la estabilización, porque esa es la otra parte de la pregunta, ¿no? Lo que me decías recién de la inflación. Sí. El gobierno anterior, Fernández, logró ser que Argentina este año tenga, el año pasado que terminó, la inflación más alta del mundo. Sí. Dejó un banco central quebrado y dejó un esquema de inflación reprimida que está estallando hoy, que lo estamos viendo con esta inflación de diciembre de 25%, que nosotros estimamos más. Nosotros pensamos que iba a ser 29%. Mira. O sea, y salió 25%. Con lo cual, escandaloso, altísimo, pero es el proceso de... Todavía no empezó el plan de estabilización. Lo que está haciendo es el plan de sinceramiento de precios por ahora. Luego tiene que venir el plan de estabilización, que eso es la clave. ¿En qué difieren? Bueno, el primer esquema es tratar de limpiar el Banco Central. Entonces, están viendo qué hacen con las famosas LELIQs, que ahora se transformaron en pases, pero el problema sigue existiendo. Lo que hicieron es bajar muy fuertemente las tasas para que no siga creciendo esa bola de nieve tan rápido, pero es una apuesta arriesgada que hay que ver cómo termina saliendo. O sea, yo tengo clarísimo la idea, sabemos muy bien que acá es una bomba que estás tratando de desactivar y depende de muchos factores, entre ellos de las expectativas. O sea, cuanto más rápido se pasen los temas en el Congreso, cuanto más rápido quede firme el DNU, y hay que ver si toma la Corte Suprema el caso de la reforma laboral, que es súper importante. La reforma laboral es clave. Es decir, pasaron tantas cosas este primer mes de gobierno. Pensá que este hombre llegó totalmente diferente de Macri. Macri llegó y aumentó los ministerios. Marqueverme llegó y bajó los ministerios a 9. Hizo un programa para bajar 5,2 puntos el déficit fiscal. Es enorme, ¿no? 3 puntos el gasto y sube impuestos, que es la parte que menos nos gusta a todos, de 2,2%. ¿No? Que eso, por supuesto, tendrían que ser realmente transitorios y todos tenemos la duda porque nunca fueron transitorios. Esta vez, si se cumple todo el resto, y conociendo el pensamiento de Milei, yo creo que sí van a ser transitorios, necesariamente tienen que ser transitorios, y esa es otra parte clave para escalar los 90 posiciones. O sea, vamos a escalar 90 posiciones si se termina de conformar este plan durante este año. Ahora, Agustín, hay una pregunta que mucha gente se hace, tiene que ver con, con esto que vos decías, a la larga esto te genera una mayor
crecimiento económico y del salario también de la gente. Y muchos dicen, bueno, pero si volvemos para atrás, muchas de estas medidas y esta lógica también de Argentina escalando en libertad económica se dieron en los 90 y la consecuencia de esa política económica también fue alto desempleo. Entonces, pueden aumentar los salarios, pero también te puede quedar mucha gente sin empleo. En los 90 los salarios subieron muchísimo, en dólares. Como los salarios subieron muchísimo en dólares y no terminaron de hacer otras reformas para liberar la economía, lo que empezó a pasar es que las empresas ahora tienen costos más altos, porque los salarios eran altos. Porque ¿cuál es la fórmula que tiene Argentina de hace años para salir de las crisis? Destruir el salario. ¿Qué es la devaluación? Es destruir el salario. Sí, ¿por qué salimos de la convertibilidad? Porque querían destruir el salario. Entonces, si vos destruís los salarios como hizo Duhalde, obviamente las empresas ganan plata, porque sus costos bajaron. Obviamente el Estado tiene un costo menor, porque paga salarios. Entonces, y paga jubilaciones, y también bajaste las jubilaciones. Entonces, resolviste el problema del Estado y resolviste el problema de las empresas. ¿Qué problema no resolviste? El de la gente. El de las familias. Entonces, siempre lo que hacemos es destruir a las familias. Entonces, en el sistema actual que está en vigencia con el presidente Milei, por supuesto empezó también devaluando, que es lo que yo no quería, porque él tenía opciones para elegir. Yo quería la dolarización, quería evitar la gran devaluación, o que sea por lo menos la última definitivamente para siempre. ¿Pero no hubiese sido una devaluación encubierta también? Digo, también hubiese tenido que llevar hubiera el dólar sido, a valor más sí, alto. Pero, el peso, digo. Es que también hubieras tenido, por supuesto, ese sinceramiento de los precios. Por eso el shock inicial era inevitable. Y siempre dijimos, lo que vamos a vivir el primer semestre de este año actual, cuando lo decíamos el año pasado, gane quien gane, si ganaba Massa, y Rubinstein te lo dice también y te lo acepta, íbamos a vivir un plan de ajuste porque era inevitable. Sí. Y la gente va a estar peor y va a subir la pobreza. Y los sectores medios son los que más van a sufrir porque a los pobres los podés ayudar, o por lo menos hasta cierto nivel los podés ayudar, pero la gente de ingresos medios es la gran mayoría. Vos no podés ayudar a la gran mayoría de la gente. Son los que tienen que aportar para salir del problema. Y eso es indefectible. Y eso es lo que está pasando y esa es la angustia actual. Por eso es un mes de muchas cosas. Las reformas que está encarando van a sacar a Argentina adelante. Yo estoy convencido, esta es la primera que estoy con un convencimiento que no lo tuve durante Macri. Yo critiqué al gobierno de Macri, todo el gobierno de Macri. Desde marzo del 2016, le di 3 meses de changüí. Sí. ¿No? Pero después empezamos a mostrar, ojo porque no están haciendo reformas, ojo porque no están bajando el gasto, van a seguir aumentando la deuda. En marzo del 2016 mostramos en televisión, en todos lados, si seguimos por este camino vamos a ir al default. 4 años más tarde, y 4 años más tarde no pudimos pagar la deuda. Y por eso recurrimos al Fondo Monetario Internacional, que para evitar el default nos dio un préstamo de 47.000 millones de dólares, ¿no? Que, por supuesto, cuando recibe el gobierno Fernández, recibe la herencia de Macri. Y todo su gobierno empezó a decir, pero la herencia fue muy mala. Bueno, la herencia que deja Fernández es mucho peor que la herencia que dejó Macri. Aumentó 106.000 millones de dólares por arriba de la deuda que dejó Macri. O sea, si era un problema la deuda de Macri, la deuda que deja Fernández es mucho más grande. Sí, que la defendían diciendo que eran pesos, pero eran pesos atados a dólar o a inflación. Exactamente. Y finalmente es deuda, vos tenés que pagar todo. Y finalmente si pagás todo emitiendo pesos es hiperinflación. Ahora tenés inflación altísima y también tenés la deuda. Entonces, fíjate que no nos salió bien la película. Salió muy, pero muy, muy mal. Y el último periodo de Massa fue el descalabro total. El año pasado, el informe, vale la pena leer el informe del Fondo Monetario, que no lo dijo mientras estaba Massa, o sea, se cayó la boca, y ahora lo dice y le pega al que se fue. O sea que los burócratas del Fondo Monetario también hacen política. Hacen política. Y la política es uno de los capítulos probablemente que más haya que prestar atención en los pasos que vienen. Vos decías hay que aprobar rápidamente todo el paquete de reformas y Ceci, suenan las voces, sobre todo de la oposición más dura, de Unión por la Patria, poniendo los puntos sobre las sillas, dirían, ¿no? Exactamente. Agustín, cuando vos ves esto, ¿qué es lo que pensás? Mira, hay algo que a mí me indigna. Y lo quiero decir con todas las letras. Porque me indigna profundamente lo que hicieron en Unión por la, sobre todo Kicillof, con YPF. Nosotros pagamos 5.000 millones de dólares por YPF, por el 51% del paquete. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale ese paquete en la bolsa? Cotiza en bolsa, lo puede ver cualquier persona. 4.600 millones de dólares. Pero ahora tengo que pagar 16.000 millones de dólares adicionales, porque lo hicieron mal. O sea, pagamos 21.000 millones de dólares por algo que vale 4.600 millones. Y ellos dicen que eso es comprar soberanía. ¿Te das cuenta? Argentina debe hoy 21.000 millones de dólares para poder comprar un paquete que vale 4.600 millones de dólares en la bolsa.
Y que potencialmente podría valer mucho más, pero también producto de esta Argentina que estamos vale lo que vale. Las ganancias de YPF no alcanzan para pagar la mitad de los intereses. ¿Entendés lo que está pasando? Sí. O sea, lo que han hecho es un desfalco, pero descomunal, porque además hay beneficiados. Los argentinos vamos a pagar 21.000 millones de dólares por algo que vale 4.600. Pero, ¿quiénes se beneficiaron? Eskenazi. Se quedó con la empresa sin pagar nada. La pagó con los propios dividendos de la empresa. Entonces se quedó con la empresa y después nos volvieron a vender la empresa. O sea, se quedó con la empresa y se quedó con la plata. Sí. O sea, ya no tiene, tiene directamente los dólares, sin haber puesto nada. Entonces, eso hay que investigarlo. O sea, hay todo un desfalco que viene hace muchos años. Después nuestros abogados no defendieron bien lo que había que defender. Y por eso, explícame vos cómo puede ser que algo que pagaste 5.000 millones de dólares, que vale 4.600 millones en la bolsa y que ahora te van a pagar adicionalmente 16.000 millones de dólares más. Sí, claramente. O sea, eso hay que investigar. Cuando ellos hablan de investigar los desfalcos y cómo se hace la deuda, esa es una deuda de la Argentina, pues por supuesto no teníamos la plata. ¿Qué hicimos? Bonos corporativos, emisión de bonos. Estos 16.000 palos tampoco los podemos pagar. ¿Y qué opinás del otro tema que plantean? Que uno lo escucha mucho, esto de gobiernan para los ricos, o solo se benefician los ricos de este tipo de reformas. Eso es una gran falsedad, porque el decreto de necesidad de urgencia y el paquete de leyes, o la ley ómnibus está haciendo, elimina una enorme cantidad de kioscos, enorme cantidad de kioscos. Pero después hay un montón de temas que la gente tiene que comprender. Por ejemplo, tema de la ley de alquileres. Sí. Todos sabíamos que era un desastre, pero ahora se demostró que era un desastre, porque era una ley que, dicen, favorecía a los inquilinos. Supuestamente la hicieron para favorecer a los inquilinos. Una inflación de 200% y te dejaban aumentar una vez al año. Obviamente el propietario, ¿qué hacía? Perdía plata. Entonces, ¿qué hacía? Retiraba su departamento de la oferta. Ahora, hace 10 días que está en vigencia o menos, y ya aumentó 20% la oferta de inmuebles. Al aumentar la oferta de inmuebles, lógicamente tiene que bajar el alquiler. No va a bajar porque la inflación es enorme, pero quiero decir, se empieza a machear la oferta y la demanda, que siempre les molesta hablar de la oferta y la demanda. Pero la oferta son vos tenés que alquilar algo y te gusta que haya muchas ofertas disponibles. Entonces puedes elegir, puedes negociar con la persona que te ofrece bueno, eso hoy es libre. Hoy está en vigencia, hoy es libre y por eso puedes hacer contratos si querés, a 2 años en lugar de a 3. Si por ahí vos tenés... Sí, en criptomonedas, si querés. En criptomonedas, ya hay contratos en criptomonedas. Y bueno, y aumenta y el mercado. Y entonces, ¿a quién beneficia? A las dos partes. Beneficia a los propietarios y beneficia al inquilino. Eso es lo que... Ahí hay un tema ideológico. Yo creo que eso no lo ven por un problema exclusivamente ideológico. Pero después hay un montón de kioscos que tenés que ir desarmando. Sindicatos. Dicen, bueno, vas a atacar la reforma laboral que está en la justicia ahora y es bueno para que los jueces empiecen a mirar este tema. 45% de la gente trabaja en negro. ¿Qué derechos laborales tiene? ¿Qué derechos laborales tiene el 45% de la gente que trabaja en negro? No son pocos, son el 45%. ¿Y quiénes son? Los más pobres. Son los más pobres. Entonces, ¿por qué no queremos mejorar la situación de los más pobres? Lo que tenés que, ¿y quién se beneficia del esquema actual? Los sindicatos. Los sindicatos hoy, recién el que me trajo de Uber, que me dice, yo estoy en el sindicato, me dice, yo soy peronista, pero estoy obligado a pagarle al sindicato. Y me dice, si yo no le pago, porque trabaja también en el Estado. Y si no le pago al sindicato, porque ahora la ley te va a permitir que no le pagues al sindicato. Me dice, pero si yo no le pago al sindicato, me voy a quedar sin empleo. O sea, acá hay un esquema mafioso de los sindicalistas que hacen creer a todos los trabajadores que si no les llegan a pagar la plata al sindicato van a perder el trabajo. Este es un esquema mafioso que implementó Perón, que es el esquema mafioso que implementó Mussolini en Italia. Hay que entender eso. Es un esquema de sindicatos verticalistas. Por eso es que privilegian la negociación sectorial y no la de empresa por empresa, que es fundamental. Porque vos en un sector enorme, vos tenés una empresa que puede ser Ford Motor Company de Estados Unidos, que tiene una filial en Argentina inmensa, y puede ser un taller. Y resulta que por ahí Ford Motor Company puede pagar mejores salarios. Y capaz que ese taller no está funcionando bien. No pueden pagar lo mismo, ¿no? Entonces vos tenés, o los autopartes o lo que fuera. Cada empresa es distinta. Entonces los empleados de la empresa conocen la situación de la empresa, pueden conocer los planes de inversión de la empresa, pueden saber si la está pasando bien, si está pasando mal, pueden saber si puede subir los salarios, si los puede, o si los tiene que bajar. Y entonces les puede plantear a sus empleados, miren muchachos, bajamos la cantidad de producción, porque no tenemos ventas. ¿Qué hacemos?
despido al 10% o bajamos un 10% los sueldos. Y capaz que te reunís y haces una negociación y acuerdan, sí, bueno, pero después nos compensás cuando te vaya bien, sí, te compenso, ok. Y si sos 10 y 1 del otro lado, porque es una empresa chica, y se pueden hacer muchas cosas. Imagino a alguno escuchándote diciéndote suena lógico, pero suena también muy el mundo ideal, que muchas veces no pasa y muchas veces termina pasando que el empresario termina teniendo un peso sobre el trabajador mucho más fuerte. Digo. Tenés un sistema distinto. Por ejemplo, en Estados Unidos, efectivamente, el empleador puede decir lo que quiere, contratar o despedir. Y el presidente Ronald Reagan decía la frase que hizo grande a Estados Unidos es: señor, usted está despedido. Fíjate la potencia de esa frase del presidente Reagan. Porque, y te doy un caso real, un caso de hace pocas semanas atrás. Hay una empresa que trabaja para Netflix, hace la postproducción y tiene 100 empleados. Y hizo 72 películas en un año y pico. Y de pronto le bajaron la cantidad de películas. Entonces dijo, ahora, bueno, ¿qué hago? O pierdo plata, y me fundo, o bien tengo que despedir gente. Y despidió 8 personas, rápidamente. Y, por supuesto, después a los que quedan, habla con ellos y cuando apenas tenga mayor cantidad de trabajo, vuelve a contratar gente. Entonces es un sistema que entras y salís. ¿Qué pasa con esas personas? Van al seguro de desempleo y van a buscar trabajo. Pero en Estados Unidos el desempleo es 3,7%, que es nada. Es lo que tardás desde que salís de buscar un trabajo hasta buscar otro. Entonces el sistema funciona. Porque vos perdés el trabajo, recibís el seguro de desempleo, salís a buscar trabajo, conseguís trabajo muy rápido, tenés varias ofertas de trabajo y entonces elegís la que más te conviene. Ese es el sistema que tenemos que lograr. Pero que lleva tiempo y en el intermedio es donde muchos se están preguntando cómo hacemos para atravesar este verano sobre todo. Este 25,5% de inflación de diciembre, no sé las estimaciones que tenés para enero, febrero, pero siguen siendo altas con un freno en el consumo también marcado. Recién hablábamos con un almacenero, nos decía cayó un 15%. Pensamos que iba a ser peor, pero entendemos que es porque mucha gente que sabemos que siempre se va de vacaciones no se fue de vacaciones, entonces sigue comprando acá. Todo eso también te genera que en el plazo más inmediato lo que tengas es recesión, inflación, pérdida de poder adquisitivo. ¿Cómo superamos ese trance? Bueno, en la época de Macri era fácil, porque podías haber hecho la transición y había financiamiento. Ahora no tenés financiamiento, por lo tanto no puedes hacer una transición con financiamiento. Deben ser sin financiamiento, es mucho más difícil. Pero no hay opciones. Y tenemos dos cosas que te hacen que esto tenga que ser de shock. Una, que no hay opciones y que la alternativa es la hiperinflación y está acá, a la vuelta. Estamos entrando en hiperinflación. Y la segunda es que tenemos un presidente que sabe de economía, su vida es la economía. Si vos ibas a la oficina que tenía él, estaba lleno de fórmulas matemáticas de la economía. Escribió 20 libros de economía, fue profesor de economía. Su pasión es la economía. Cuando salí, lo que le divierte es hablar de economía, le interesa este tema, ama este tema, quiere sacar a Argentina adelante, sabe cómo hacerlo y sabe que tiene que ser de shock. Porque el shock lo que te hace es que es verdad que es una V corta, es verdad que tenés una caída y después vas a tener una recuperación, pero nosotros hemos hecho análisis de muchos países que han hecho reformas y los que han hecho gradualismo les fue peor, porque primero fue una especie de U, pero típicamente a los 3 años tuviste una caída adicional. Esa segunda caída adicional fue más grande que la primera V que hubieras hecho. Si Macri hubiera hecho lo que va a hacer Javier Milei, nada de esto hubiera pasado. Hubieras tenido una V corta, pero en el 2015, con financiamiento, con lo cual podría haber sido más suave. En vez de subir a 23 ministerios, hubiese bajado a 8 o a 9, ¿no? Y no hubieras tenido todo este salto de deuda de Macri y de Fernández. Era todo mucho más fácil. Hoy es más complicado, pero la buena noticia es que yo creo que para el segundo semestre yo creo que vamos a estar creciendo. Mi expectativa es que, suponiendo que se aprueben las reformas, ¿no? Y mi expectativa es que el año siguiente, 2025, 2026 y 2023, vas a estar creciendo fuerte. Y cuando tenemos que analizar este gobierno va a ser el 4º año. Este programa queda grabado, así que me puedes invitar dentro de 4 años y lo analizamos. Para que realmente sea un gobierno exitoso, cuando se vaya Javier Milei, tiene que tener una inflación de 1 dígito anual y tiene que haber crecido los sueldos por arriba de lo que fue el 2023, fuerte. Los sueldos tienen que ser bastante más altos que los que fueron en 2023 para el final del mandato. ¿Se va a dar? Yo creo que sí. Yo estoy bastante optimista. Yo tengo un optimismo filosófico aparte, ¿no? Pero yo estoy bastante optimista. Creo que va a ser muy duro,
pero tenemos un presidente que tiene coraje, que sabe lo que hay que hacer. Fíjate, si vos aumentás, yo te mandé, no sé si lo pueden poner en la pantalla, un gráfico de los países con las libertades. Los que tienen mayor cantidad de libertades tienen ingresos per cápita muchos más altos que los nuestros. Ya con el salto actual, si de estos paquetes pasamos a ser moderadamente libres y pasás a tener 2,4 veces más. ¿Cuánto vas a tardar? Probablemente 7 años en llegar a multiplicar por 2,5 prácticamente los ingresos de los argentinos. Pero el siguiente salto, con las reformas de segunda generación, es el más importante, porque es el salto donde tenés que mejorar el sistema educativo, la salud de los argentinos tiene que haber mejorado mucho ya, porque esa es la movilidad social. La movilidad social no es un cheque del Estado, eso es una mentira. La movilidad social es la educación, es que los chicos aprendan. Hoy con un celular tenés acceso a los mejores maestros del mundo. Hoy yo tengo que escribir un libro este año para que los chicos sepan que solamente con celular es una herramienta potentísima donde podés aprender idiomas, podés aprender programación, podés conseguir trabajar en el mundo directamente con tu celular y con tu computadora, podés ganar sueldos internacionales con costos argentinos y como el programa de Milei va a ser la libertad, no te va a sacar el Estado, como hacen ahora con el cepo cambiario, tus ingresos de afuera. Yo te escucho y digo, está buenísimo, hasta estoy de acuerdo y filosóficamente coincido en muchas de las cuestiones que planteás. El problema es que yo no puedo dejar de mirar el corto plazo. Y siento que en ese corto plazo es donde nos jugamos muchísimo. Y donde para aplicar todo eso implica que la pobreza que está en el 40-45% va a subir arriba del 50% probablemente. Sin duda. Donde para atravesar toda esa situación... no digo entrar en un gradualismo, pero tenés que tomar medidas de contención más fuertes que duplicar la UH, digo, porque no es solamente vos decías, la que más va a sufrir es la clase media. Bueno, ¿a la clase media le vas a poder dar algo o no le vas a poder dar nada? A los jubilados que están sufriendo y mucho y que muchos nos escriben después de cada programa y después de cada economista diciendo, y para los jubilados que no ganamos la mínima, ¿qué hay? Sí, yo creo, por eso te digo que tengo esta sensación de sentimientos encontrados, porque está clarísimo que de los 6 meses ya pasó uno. Digo, para empezar a decir, ya estamos recorriendo este camino. El problema ya está acá. Antes yo lo veía, yo sufría mucho porque generalmente yo miro hacia adelante. Y como yo miro hacia adelante, hace años, hace 20 años, incluso cuando le iba bien a la Argentina, entre comillas, le iba bien con Néstor Kirchner, yo decía, está haciendo un desastre total, porque se está patinando las vacas gordas, y cuando vengan las vacas flacas las vamos a pasar mal, porque se patinaron las vacas gordas. O sea, Kirchner empezó el problema empezó fuertemente, Duhalde empezó el problema, con la devaluación gigantesca y salir de las reglas de juego. Pero cuando mirás hacia adelante, tenés la ventaja de ver que esto va a ser transitorio, porque hace 20 años que me dicen el corto plazo. Cada vez que hablamos de que hay que ajustar, te dicen, no, pero ¿y la gente? Johnny Viale me lo decía en televisión. Me decía, pero que cuando yo hablaba con Macri, empezaba el gobierno de Macri, tiene que bajar el gasto público. No, pero y del otro lado está la gente. Por supuesto que está la gente. Pero la gente está, los que pagan la fiesta, que son todos los trabajadores, y los que reciben dinero del Estado. Entonces, sector privado, sector público. Si vos duplicaste el tamaño del sector público y el sector privado no lo aguanta más, tenés que achicarlo y no te queda otra. Pero como no lo achicaron, quebraron al país. Y como quebraron al país, ahora lo tenés que hacer en el peor momento. No solo se patinaron las vacas gordas, sino que además se patinaron todos los ahorros anteriores, pero además dejaron un déficit fiscal descomunal, una deuda descomunal y un banco central quebrado. Entonces, con esa situación no te quedan muchas alternativas. Sobre todo estás al lado de la hiperinflación. Porque la hiperinflación es mucho más duro. La hiperinflación, recuerden, los salarios cayeron 90%. Recuerden eso. Recuerden que Venezuela tuvo una caída de salarios de más del 90%. Sí. Recuerden que hoy tenemos una inflación más alta que Venezuela. O sea que estuvimos en un momento muy... Ahora vamos a evitar eso. Yo confío, realmente, creo que con la visión que tiene el presidente Milei, con lo que sabe de economía, con la convicción y el coraje que tiene, lo que falta es que lo apoye
una parte del Congreso. Por supuesto, no va a ser Unión por la Patria. Algunos capaz que sí, porque hay varios kirchneristas que estuvieron en los gobiernos de Kirchner y que están de acuerdo. Por ejemplo, traerle un día acá a Santiago Montoya, a ver qué te dice, si no es verdad que había que bajar el gasto público, si no es cierto que él mismo ponía impuestos en la provincia de Buenos Aires, pero él te dice, pero no se puede poner este sistema de impuestos. Él dice, hay que bajar el gasto público al 25%. Claro. ¿No? Te quedás un rato más. Te quiero preguntar de Alberdi en el billete, si te gusta o no te gusta. Pero Es una de las zonas más lindas de Mar del Plata, aparte Playa Grande. Mira, yo te digo Soy algo. muy fan. Esos precios en el mundo son regalados. Y sí. Estás hablando claro. de menos de $9, un bife de chorizo argentino, ¿no? Con guarnición y con bebida en menos de $9. Sí. Lo que pasa es que los sueldos argentinos son un disparate Claro. de bajos. Claro. No son un problema los precios. O sea, son un problema la inflación. Pero la inflación no son los precios. La inflación es lo que te saca el Estado a través del impuesto inflacionario. Porque ese nivel de precios, como nivel, no es alto. El problema es que la inflación es un esquema de saquear al asalariado. Sí. Entonces va destruyendo los salarios de la gente. Que eso es lo que hay que entender. Cada vez puede comer menos bife de chorizo. Exactamente. ¿Ya te En el pediste país algo? de la carne. Sí, está Sí. muy bien eso. Agustín, ¿ya te pediste algo? Me encantaría. Ya pedimos. Ah, eres-